de la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. Todos los pueblos indígenas lo han conseguido como con esfuerzo, participación y procesos de reivindicación y de resistencia. Y que hoy los acuerdos de paz contengan un capítulo étnico responde a dos cosas. Uno, y es que la mayor parte del conflicto se desarrolló en territorios indígenas. Entonces, era natural que los pueblos indígenas debieran ser un actor en la mesa de negociaciones, pero no lo fuimos. En segundo lugar, el capítulo étnico responde a un lobby estratégico de alto nivel que hicieron los pueblos indígenas, muy de la mano con los pueblos afro. En ese capítulo étnico se reconoció el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, decir que todas aquellas iniciativas que se fueran a implementar en el marco del PED debían tener o ser objeto de consulta, lo mismo las normas. Entonces, en ese proceso de consulta que se realizó del decreto 893, lo primero que nosotros observamos al analizar es que el enfoque étnico, el enfoque territorial que debía tener, no lo tenía el decreto. Y fue mediante el proceso de la consulta que se logró que los PEDET, para su formulación, contaran con un mecanismo especial de participación de los pueblos étnicos. Sabiendo nosotros que la ART debía concertar con nosotros un mecanismo especial para la formulación, nosotros le propusimos a la Agencia de Renovación del Territorio cómo queríamos participar como pueblos de la sierra, los 4 pueblos, Arhuaco, Coqui, Huigua, Cancuamo, y también los Guayú de Vallabangloma, que también están dentro del PEDET Sierra Nevada. Básicamente en esa ruta nosotros lo que quisimos fue que se fortaleciera los gobiernos indígenas y se respetara la visión de ordenamiento del territorio de los pueblos indígenas. Porque si el PEDET es un instrumento de planeación que justamente va a recoger una visión territorial desde los actores locales, desde la visión de los territorios, pues justamente eso es uno de los temas que se tienen que trabajar, digamos, de la mano de los pueblos indígenas, que hoy somos gobiernos y actores en el territorio. Nosotros hicimos reuniones comunitarias, cada pueblo hizo sus reuniones comunitarias, el pueblo Coqui hizo sus reuniones por comunidad, el pueblo Huigua, el pueblo Cancuamo y el pueblo Arhuaco. Nosotros hicimos 5 asambleas regionales. A la par que la ART avanzaba, nosotros luego hicimos un pacto como pueblo indígena, entonces se unificaron las iniciativas recogidas en cada una de esas 5 asambleas regionales y cada pueblo hizo su ejercicio, entonces cada pueblo hizo su pacto por pueblo. Luego cada pueblo, digamos, entre los pueblos hicimos con lo que se llamó el pacto indígena, que eso lo realizamos allá en el territorio Cancuamo, en Macugueca. Allí los pueblos de la sierra, más el pueblo Guayú de Vallabangloma, más el pueblo Chimila, nos encontramos y hicimos lo que se llamó el pacto indígena. Y ese pacto era equiparable con los 15 pactos municipales que se dieron en cada uno de los procesos que lideró la ART. Y finalmente nos encontramos en Valledupar para hacer una fase que se llamó el pacto integrador, y era cómo nos poníamos de acuerdo con los campesinos, en qué estábamos de acuerdo o cuáles eran los temas que necesitábamos de pronto ponernos de acuerdo porque teníamos perspectivas distintas. Como el PEDET iba a ser formulado por los actores en el territorio, que íbamos a tener dificultades para ponernos de acuerdo con los campesinos frente a las apuestas que teníamos de la visión del territorio. Pero a medida que avanzamos en el diálogo con ellos, lo que nos dimos cuenta es que las verdaderas amenazas y los enemigos a nuestro territorio y a nuestros procesos organizativos no son ni los campesinos para nosotros ni nosotros para los campesinos, son otro tipo de intereses económicos y políticos que hay sobre nuestros territorios. Nosotros como pueblo de la sierra tenemos una gran apuesta, y es la protección cultural y ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta. En eso tenemos que reconocer que los campesinos también habitan la sierra, y que si queremos hacer una protección integral, pues tenemos que ponernos de acuerdo con ellos cómo vamos a proteger la sierra.
Un resultado y aporte para el tema de los PEDET que nosotros desde la sierra podemos resaltar es que esa ruta que concertamos con la ART fue una ruta que sirvió de modelo para la participación de los pueblos indígenas en los otros 14 PEDET. Esa es digamos que nosotros fuimos los primeros que concertamos una ruta y esa ruta nosotros la compartimos en la alta instancia étnica, que es como el espacio que quedó para hacerle seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz y a la aplicación del capítulo étnico, porque es una ruta pensada muy desde las realidades, desde la organización de los pueblos indígenas y de cómo están ubicados en el territorio. Y entonces, quizás el principal cuello de botella que tuvimos una vez se concertó la ruta fue la falta de recursos para la implementación. La ART se tomó alrededor de un año después de concertar la ruta para empezar la implementación. Y esa fue la primera vez que nosotros escuchamos hablar del Fondo Colombia en Paz. Y cuando nosotros llegamos a Valledupar a la concertación del PATR, pues llegamos con la tranquilidad de haber hecho un ejercicio incluyente, participativo en cada uno de los pueblos y que teníamos como toda la claridad y legitimidad para poder plantear los temas. Entonces, reconocemos en el PATR un instrumento de planificación válido y que responde a expectativas nuestras. Responde como a lo que las autoridades y como pueblo hemos venido planteando. Por eso consideramos que la implementación va a fortalecer nuestro ejercicio de pervivencia y permanencia en el territorio. De cierta manera protege a los hermanos campesinos y en esa visión de protección de la sierra nos pudimos poner de acuerdo ahí en ese ejercicio de formulación del PATR. Tanto es así que en un mico que nos querían meter de 4 represas, porque le decimos mico porque es que eso ni fue iniciativa de los indígenas, ni fue iniciativa de ningún sector campesino, es decir, eso no vino de las asambleas veredales, ni de los pactos municipales, sino que los querían meter en ese momento. Mejor dicho, eso no vino ni de un municipio, ni vino de un pacto veredal, vino ahí en el proceso de formulación del PATR como iniciativas nuevas. O sea, lo quisieron meter en ese momento, obviamente no fueron actores de los campesinos, no fueron actores de los pueblos indígenas, y en eso los campesinos y los indígenas nos pusimos de acuerdo para parar el diálogo digamos, dijimos no firmamos el plan de acción de transformación regional si esos 4 megaproyectos no son retirados del PATR. Finalmente fueron retirados y así en el PATR queda ahí, digamos, en el documento que esos proyectos fueron retirados, pero fue un proceso ahí. Esa represa iba a ser la de Besotes, Ranchería, otro por allá que las Marimondas, no sé, creo que queda por el área de Becerril, no tengo la precisión, más otra por Codazzi. Y obviamente, pues ahí en el diálogo nos damos cuenta que son eran represas que no iban a beneficiar ni a los indígenas ni a los campesinos, sino nuevamente el tema de la agroindustria y otros sectores que no necesariamente son los que debe beneficiar el PEDET, y eso fue uno de los argumentos que nosotros presentamos ahí. Es decir, el PEDET es una herramienta que está pensada para dar respuesta a la necesidad de los campesinos, de los actores en el territorio, no para darle respuesta como a grandes sectores de las economías regionales. Es hora de cumplirle a los territorios que fueron afectados del conflicto, es hora de cumplirle a las víctimas, es hora de cumplirle a las mujeres, es hora de cumplirle a los pueblos étnicos y es hora realmente de escuchar a los territorios. Y yo creo que el PEDET en su ejercicio de planificación, de construcción, nos tuvo en cuenta, pero más que tenerlo en cuenta y tener un buen documento es que eso se haga realidad.